Buenas tardes a todos los que nos siguen desde España, buenos días a los que nos siguen desde los países hermanos al otro lado del océano. Esta tarde, el Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, junto a la editorial Colex, presenta un tema sin duda alguna conflictivo desde el punto de vista político, pero también apasionante desde el punto de vista jurídico, como es el de la lealtad autonómica, el de la lealtad en el Estado territorial, y para ello contamos con la presencia del profesor Juan José Guardia, que es un especialista en la materia y además se da la circunstancia, que no es casual, por supuesto, en este caso, de ser un profesor que desarrolla su actividad docente e investigadora en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por darles algunos breves perfiles curriculares del profesor Guardia, el profesor Guardia es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, desarrolló su tesis doctoral, su doctorado en la Universidad de Barcelona bajo la dirección del profesor Esteve Pardo, es miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo y actualmente es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Internacional de Cataluña, coordinador académico del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y ha sido también profesor de la Universidad de Valencia, de Castellón y de Gerona. Y sus líneas de investigación principales están orientadas hacia la enseñanza y la gestión de riesgos por parte de la administración pública. Por lo tanto, como ven ustedes, yo creo que es un perfil que encaja en la idea de reflexionar y aportar algo en relación a este problema que tenemos en España sobre la lealtad autonómica en nuestro Estado territorial. Y sin más, cedo la palabra al profesor Guardia para que se exprese de la manera que estime más oportuna. Muchísimas gracias, profesor Guardia. Pedro, espero que se me oiga bien, si no me lo indicáis. Sí, perfectamente, gracias. Muchas gracias al Centro de Investigación para la Gobernanza Global que preside el profesor Pedro Nevado Batalla. Por tanto, también muchas gracias a la Universidad de Salamanca. Bueno, el título de la conferencia, o digamos esa intervención que voy a tener en este programa de doctorado, es el Estado de las Autonomías, y hablaré un poco de dónde viene ese término, España en el proceso de integración europea y la necesidad de lealtad institucional. Idea de fuerza, digamos así, que atravesará, como verán ustedes, mi intervención. Si todo va bien, ahora van a recibir en el chat, espero que sí, espero que lo vean bien, el esquema de mi intervención. Lo acabo de pegar y espero que se vea bien. Mi intervención tendrá 3 puntos. En primer lugar, como pueden ver en el chat, antecedentes históricos de España, de la cuestión jurídico-constitucional que quiero hablar, de la distribución territorial del poder a partir de 1978, que es de nuestra Constitución, primer punto 1. El punto 2 es ya sí, el momento constitucional, el momento constituyente, la Constitución del 78. Le he puesto como subtítulo de este epígrafe: la concordia fue posible, y veremos cómo muchas de las cuestiones que se planteaban en el 19 y en el 20 tuvieron una solución real y para todos en la Constitución del 78. Y un tercer punto, que es el desarrollo de la Constitución, desarrollo una vez aprobada y promulgada, su desarrollo posterior, cómo fue su derivación, que quizás no fue exactamente como tenían pensado los padres constituyentes. Y el cuarto punto, que me parece que tiene una relevancia jurídico-constitucional y jurídico-administrativa muy relevante para el tema que nos ocupa, que es el caso catalán. ¿Qué ha pasado con el caso catalán en los últimos años? Y ver cómo se incardina la llamada cuestión catalana en el desarrollo constitucional español. Si es un ejemplo, o como ha definido antes el profesor Pedro Nevado, un mal ejemplo. Y esto lo digo desde mi posición de catalán y de catalanoparlante bilingüe, sé perfectamente hablante de la lengua española y la lengua catalana, bilingüe perfecto. Pues vamos allá. Vamos ahora por la cuestión histórica, que me parece que es necesaria para enmarcar un poco la historia de España. La historia, me refiero, claro, constitucional de España durante el siglo XX y ya en el siglo XXI. Vamos a decir que la historia del XIX español me tengo que remontar al XIX, en mi opinión, es muy azarosa. A veces siempre es conocida la guerra civil que asoló nuestro país, guerra fratricida del 36 al 39, de 1936 al 39, pero se olvida que en el siglo XIX hubo alrededor 3 guerras civiles más, las llamadas guerras carlistas, que ahora me tendría que extender mucho sobre ellas, pero que lo que me ayudan a mantener la tesis que España entra en el siglo XX en una situación económica social difícil, tanto por las guerras que habían asolado nuestro país,
tanto por la enorme crisis económica que sufrió a partir de 1898 con las pérdidas de los territorios de ultramar y la decadencia económica, una decadencia económica de España muy sostenida y fuerte en el tiempo. El hecho es que en España entra en el siglo XX, digámoslo así, simplificando las cosas, con 4 graves problemas que han tenido distintas respuestas jurídico-constitucionales hasta el 78, que es la última. España entra en principios del 20 con la cuestión obrera, es decir, la revolución industrial en España entra, digámoslo así, más tarde que en Alemania, que en el Reino Unido o que Francia, pero llega. Pero junto con la revolución industrial llegan los movimientos anarquistas, que en España tuvieron un carácter terrorista porque usaban como medio político la violencia, que fue un primer problema que el Estado, digo, que España como nación tuvo que afrontar a principios del 20. Otro problema es la llamada, primero la cuestión obrera, la cuestión social, la segunda la cuestión agraria. Muchos de los españoles que trabajaban en el campo no eran propietarios de la tierra y había fuertes conflictos sociales en el ámbito agrario. La tercera es la llamada la cuestión religiosa. Digamos que una parte de la élite intelectual burguesa española estaba muy influida por la Tercera República Francesa, entonces vigente. Recuerdo que la Tercera República Francesa nace en 1870 y desaparece, bueno, decae en 1940. Pues bien, los ideales de la Tercera República en este punto eran de la laïcité du combat, es decir, muy fuertemente beligerante contra todo tipo de fenómeno religioso, que eso también convulsionó la sociedad española. Y por último, la llamada, que ahora entenderán ustedes este preámbulo, la cuestión territorial. La cuestión territorial que en España empieza, no mucho, porque empieza con el romanticismo, como en otros lugares de Europa, de algunos territorios, digamos así, de la España periférica, Cataluña entre ellos, País Vasco, empiezan ciertos movimientos de reivindicar una autonomía, reivindicar un principio cultural, social, pero con el debate cantante históricamente también la reivindicación política, influenciado entre otros por un filósofo alemán, Herder, que sostenía que todo pueblo, o lo que él entendía toda identidad étnica lingüística, tenía derecho y debía configurarse y debía devenir históricamente un Estado. Bien, estas crisis, digamos, estas cuestiones que voy a recordar, obrera, agraria, religiosa y territorial, estallan en un momento fratricida en España en la guerra del 36-39, una guerra que ojalá nunca hubiese sucedido, pero el hecho es que sucedió, hermanos contra hermanos, y deviene al final de la guerra en un régimen franquista que dura desde el 39 hasta su muerte en el 75 y luego ya con la Constitución. Lo curioso del régimen franquista es que algunas de estas cuestiones fueron desactivadas. La llamada, por entendernos así, simplificando mucho los términos, la cuestión social, o digamos así, las fuertes diferencias económicas entre españoles, entre una minoría adinerada y una gran mayoría proletaria empobrecida. Durante el régimen franquista se produce lo que habéis sido los economistas llaman el milagro económico español. Durante años sostenidas en el tiempo, España crece al 6% anual, el 6% del PIB anual, y se convierte en algunos años en la economía que más crece del mundo después de Japón. El hecho de que España se transforma socialmente por completo, aparece una inmensa clase media y de alguna manera la cuestión obrera social queda en gran parte desactivada. Por tanto, cuando los constituyentes españoles quieren hacer la nueva constitución que deja atrás la época de la dictadura y empiece la época de la democracia, una democracia liberal, de corte liberal europeo, encuentran con que gran parte de lo que había, digámoslo así, problematizado la sociedad española como la cuestión social estaba desactivada por el desarrollo del desarrollismo español que empieza a finales de la década de los 50. Claro, luego tenemos la cuestión agraria que también se desactiva porque hay inmensa migración del campo a la ciudad, favorecido esto por el enorme desarrollo económico de España, que también se encuentra en los constituyentes, que esta cuestión que convulsionó tremendamente la España en los principios de las primeras décadas del siglo XX, también desaparece. La cuestión religiosa, pues la Constitución del 68, el gran consenso entre todo el espectro político, de hacer una constitución asemejando en gran parte o copiando la Constitución alemana, que a su vez alemana de alguna manera reproduce los artículos de la Constitución de Weimar de 1919, España declara que España es un Estado confesional, pero simultáneamente declara la necesidad de cooperación con todas las confesiones religiosas, especialmente también con la católica, que se menciona en el artículo 16 de la Constitución. Un artículo de consenso votado desde la derecha a la izquierda, pasando por los socialdemócratas, todo
no hubo consenso. Por tanto, en mi opinión, la concordia fue posible, pero tenía como un punto clave para que fuera posible la cuestión territorial. Digámoslo así, de todas las cuestiones que habían convulsionado la historia política de España del siglo XX, quedaba una, la territorial, que ciertamente durante la época del régimen franquista no fue resuelta, más bien quedó en el segundo plano. El extraordinario desarrollo económico que España experimentó, entre ellos Cataluña, que es una de las regiones que más creció con diferencia del resto de España, pues el desarrollo económico de alguna manera dejó este puesto en el segundo lugar, pero que llegada a la democracia era una cuestión que había que afrontar. Bien, ¿cómo se resolvió? Y aquí llegamos al punto, al seguir toda esta introducción, para decir como la importancia que tenía para el momento constituyente la recuestión territorial. ¿Qué soluciones al final, por consenso, se arbitró entre todos los españoles? Se arbitró lo que luego ha venido a llamarse, porque esta expresión no aparece en la Constitución, el Estado de las autonomías. Entonces, el Estado de las autonomías, de alguna manera, ya voy a, digámoslo así, voy a caracterizarlo con 3 puntos, el sistema, Estados de autonomías, o sea, el proceso de descentralización política y administrativa del poder en España. España era un Estado unitario, siguiendo la tradición borbónica, y más que borbónica, francesa, también republicana francesa, era un Estado unitario, centralista, y decide en un momento dado, como ahora mismo están decidiendo el proceso constituyente chileno, descentralizar. ¿Y qué modelo usar? ¿Un federalismo a la alemana o un Estado quizás a la Suiza? Entonces el modelo es un poco híbrido, de alguna manera voy a definirlo con 3 características. La primera es, se imita un poco el modelo italiano. En la constitución italiana, el modelo italiano, existían lo que se llaman territorios o regiones de estatuto especial. Regiones que tenían un estatuto diferente al resto del territorio, que tenían un grado de autonomía mayor o tenían autonomía. Y había un resto del territorio donde no había regiones, ahora sí las hay toda Italia, pero en principio con precedencia, antes de una reforma 2001 de la Constitución italiana, Italia pues tenía territorios de derecho común o régimen centralizado. Bueno, de alguna manera es lo que los constitucionalistas tienen que llamar un federalismo asimétrico. O sea, que no hay entre los entes federados una igualdad, sino que hay entes federados o entes o partes del territorio que tienen autonomía y otros que no lo tienen. Esto era más o menos la idea del Estado de las autonomías, que de alguna manera, y esa es la segunda rasgo, recupera como modelo el instaurado en la Constitución Republicana de 1931. La Segunda República, 31-36, también tenía como propósito una cierta descentralización administrativa, cierta descentralización política, quiero decir, con un modelo que ellos llamaban el Estado integral, en las que tenían como eje vertebrador la aprobación de los llamados estatutos de autonomía, que se aprobaron 2 en la Segunda República, el catalán y el vasco, en los que son 2 territorios de España gozaron, o sea, se les otorgó un grado de autonomía política que no tenían antes. En este punto, el modelo español se parece un poco al que puede ser al modelo chileno. Digamos, los estudiosos de estos temas suelen distinguir entre el federalismo de agregación y el federalismo de devolución. El federalismo de agregación, que puede ser de Canadá, de Estados Unidos de América o de Alemania, en el que hay una serie de territorios que en un momento dado deciden unirse y conformar un Estado federal, por agregación. Y en cambio el federalismo devolutivo son aquellos en los que tenemos un estado centralizado que en un momento decide descentralizar el poder, que es el modelo italiano, el español y quizás ahora en el futuro el chileno. Pues bien, España decide, con este sistema de Estado compuesto regional, como algunos también le llaman, una especie de federalismo sin llegarse al Estado federal devolutivo. Este modelo se caracteriza por otra cosa, que es, le llamaría un federalismo dual o un Estado compuesto dual, en el sentido que las competencias el reparto competencial entre el Estado central y los entes en los cuales compone todo Estado se reparten en 2 listas de competencias. Una lista de competencias exclusivas del Estado y una lista de competencias exclusivas, en el caso español, de las autonomías. Que si quieren apuntar son los artículos 148 y 149 de nuestra vigente Constitución. Bien, el tercer rasgo yo diría que definitorio del sistema español es el principio dispositivo. ¿Qué quiere decir el principio dispositivo?
El principio dispositivo quiere decir que la Constitución no determina ni el número ni la extensión de las comunidades autónomas. No están. Ha habido alguna propuesta, pero no están. No se difiere al futuro la conformación de las provincias en las cuales está dividida España, que decidan unirse para formar un Estado de autonomía, un Estado autonómico. Y este principio dispositivo también se refiere a que dentro de esta lista de competencias en las que puede asumir una comunidad autónoma, cada comunidad autónoma pueda disponer de cuál quiera asumir en su estatuto de autonomía. Unas podrán querer asumir otras competencias y otras querrán asumir otras. Con la idea también del llamado federalismo asimétrico. Bueno, todo este sistema, como pueden comprender, que tiene muchas implicaciones políticas, tiene como sustento, como base, sin el cual no puede funcionar, el de la lealtad institucional. El Estado, el resto de la nación permite la descentralización política, pero claro, debe exigir a cambio, por parte de los entes que lo componen, lealtad. Es decir, la concordia fue posible entre todos, entre, digamos, la derecha, la izquierda, entre quienes eran más partidarios de un Estado central unitario y los que eran más partidarios de un Estado más descentralizado. La concordia fue posible con base en la voluntad de pacto y en base en la reconciliación nacional, para no repetir los horrores trágicos del pasado que llevaron a una guerra civil. En ese sentido, yo creo que el juicio que se puede hacer de la transición que llevó a la nueva Constitución fue un éxito, porque pasamos de un Estado autoritario a un Estado, una democracia liberal de corte occidental como el resto de Europa, sin armas y sin violencia. Y como decía uno de los autores de la transición, Fernández Miranda, famosa frase que pasó a los manuales de historia, de la ley a la ley a través de la ley. Como por ejemplo de este punto a mí me parece relevante, quienes estaban en la oposición democrática al régimen de Franco, pues pedían una amnistía, o sea, que todos aquellos opositores, tanto incluso aquellos que tenían delitos de sangre, fuesen amnistiados. Cosa que fue uno de los éxitos, cosa que ocurrió y que favoreció que el referéndum que votó la Constitución fue aprobado con amplia mayoría de todos los españoles. Si siguen el esquema que les he puesto en el chat adjunto, verán que he acabado el punto 1 de antecedentes, digamos, es aquellas cuestiones que han atravesado, que han convulsionado la vida española del siglo XX, antecedentes, la cuestión social, la cuestión agraria. El punto 2, que la concordia fue posible. Y ahora me voy a entrar en el punto 3, que es el desarrollo de la Constitución de 1978. Muy bien, claro. El principio dispositivo que les he hablado no determinaba ni el número ni la extensión de las comunidades autónomas. Esto provocó en los primeros momentos postconstitucionales de un cierto caos, porque no saber exactamente quiénes, cuándo y quiénes podían promoverlo. Y por esta razón, los dos partidos más importantes de España, porque España esencialmente ha sido un bipartidismo hasta hace poco, en este caso, en aquella época, el Partido Socialista Obrero Español, que estaba en la oposición, y Unión de Centro Democrático, UCD, que era el partido que gobernaba, un partido de centro que gobernaba en aquella época en España, con los usuarios, para poder, acordaron nombrar una comisión de expertos, fundamentalmente profesores de Derecho Administrativo y algún constitucionalista, presididos por quizás el administrativista más relevante del siglo XX en España, Eduardo García Rentería, una comisión llamada así Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías, finalmente firmado en 1981, para preguntarles cómo debía evolucionar la cuestión territorial en España. Si, como era quizás el deseo inicial o la voluntad inicial de los constituyentes o de la Asamblea Constituyentes, de que hubiese algunos territorios de España con autonomía política, con una asamblea legislativa, con capacidad con gobiernos regionales, y otros que directamente siguiesen dependiendo del gobierno central de Madrid, o extender a toda España este modelo descentralizado. Pues muy bien, este informe propuso al gobierno, y el gobierno así, y gobierno más que el gobierno, los dos partidos más importantes, tanto el que estaba en el gobierno como luego yo, el Partido Socialista que estaba en la oposición, pero al año siguiente, al año 82, llegó al gobierno con amplia mayoría absoluta, decidieron que extender el modelo a todo el territorio, que todo el territorio español fuese dividido en comunidades autónomas. Esto es de algún modo coloquial
la doctrina la ha llamado el café para todos. Quizás no es una expresión no muy técnica, pero que identifica muy bien este informe. Claro, cabe preguntarse, ¿realmente había una demanda social que pedía en toda España la extensión del modelo autonómico a todo el territorio nacional? En muchos sitios, en todos y cada una de las capitales de provincia, ¿existía ese deseo? La respuesta es que no. Había unos territorios que sí lo habían manifestado en el pasado y en aquel momento que lo deseaban y otros que sinceramente no. Entonces, ¿por qué se extiende, y además de modo muy rápido, este modelo al todo el territorio? En este punto les quería recomendar un libro que tengo aquí, que ahora les voy a mostrar, del profesor Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo y ahora mismo director de la Real Academia de la Lengua. Ya se ve que es una persona extraordinaria porque puede ser profesor de Derecho Administrativo y especialista en lingüística. Bueno, el hecho tiene un libro que se llama Informe sobre España, que aquí les enseño. Hay que decir que el profesor Muñoz Machado era el secretario en su día, la década de los 80, de la citada Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías. Y el profesor Machado, cuando se plantea esta pregunta que yo me estoy haciendo y que yo les planteo, ¿por qué se extendió tan rápido algo que muchos españoles no deseaban? La respuesta que da, y yo creo que es una primera lección, quizás la primera lección, de las primeras ideas que me gustaría compartir con ustedes es que las élites locales de cada región tenían mucha intención, las élites locales políticas me refiero, más que económicas, las políticas, tenían mucha interés en la creación de las comunidades autónomas. Y cito literalmente como dice el profesor Muñoz Machado, porque se creaban nuevos, literalmente dice, ámbitos institucionales en los que se disfrutaba de poder. La descentralización creaba la posibilidad de clientelismo político. Y eso favorecía rápidamente la creación de comunidades autónomas. El informe, de alguna manera, y esto lo comparto porque muchos de ustedes, pues, quizás en sus respectivos países, pueden tener planteado antes o ahora, dentro de unos años, la posibilidad de una descentralización. Y ante eso, yo les comparto la experiencia española, que tiene aspectos positivos, que algunos diré, y por qué no decirlo, tiene aspectos negativos. El informe era consciente de esto, el profesor Muñoz Machado hace referencia a eso. Y el propio informe recomendaba que los nuevos entes que se creasen, los nuevos entes territoriales que se creasen con poder legislativo y asamblea y con una especie, con departamentos equivalentes a los ministerios pero a nivel regional, no se pertrechen, decía, de un aparato público tan extenso como el que ha tenido el Estado centralizado. Esta advertencia para navegantes, hecha en el año 81, se ha cumplido como una profecía en las décadas siguientes. Porque las comunidades autónomas, todas y cada una de ellas, se han dotado de un aparato público muy extenso y mucha burocracia. Cuando otro de los aspectos del informe de expertos Muñoz Machado dice sí al café para todos que he explicado antes, pero con una burocracia mínima. Pues bien, ahora les voy a dar unos datos del año 2021, o sea, del año pasado, sobre el alcance de la burocracia en España. Si yo les preguntase a ustedes cuántos empleados públicos creen que tienen las administraciones públicas españolas, es decir, cuántos trabajadores al servicio de las administraciones tienen las administraciones públicas españolas. Teniendo en cuenta que España tiene 46 millones de habitantes, aproximadamente 45 millones de habitantes, y que la población activa ocupada en el 2021 son 19 millones de trabajadores, con el marco de 19 millones de trabajadores que están. ¿Cuánto asciende el número de servidores públicos? Pues asciende a la cifra, nada despreciable, de 2.700.000. Y ahora viene mi reflexión. Bueno, ¿cuántos corresponden de estos al Estado central y cuánto a las comunidades autónomas? Pues el Estado central, a fecha del año pasado, que será equivalente a este año, lo que incluye, la cifra que voy a decir ahora, incluye todos los servidores públicos, incluye el ejército y la policía y los cuerpos de seguridad del Estado competentes del Estado central. Pues son 514.000. De los 2.700.000, 514.000 corresponden al Estado central. ¿Y cuántos corresponden a las comunidades autónomas? 1.600.000. ¿Y cuántos corresponden a los entes locales? 500.000 también. Entonces se da que la envergadura, que esta prevención de este informe sobre expertos se ha cumplido. Se ha burocratizado mucho. Decía que
en este esquema que tengo que tienen ustedes aquí a continuación en el chat, si lo ven de nuevo, digo efectos positivos y negativos. Yo diría que el Estado de las Autonomías como efectos positivos ha tenido, y esto es otro elemento a considerar, yo creo que es el elemento más positivo de todos, un cierto equilibrio de poderes, en el sentido que cuando uno de los partidos dentro del bipartidismo que había en España gobernaba en el Estado central, en Madrid, en la capital, había el partido de la oposición que gobernaba en alguno de las comunidades autónomas. Y esto, de alguna manera, ejercía un cierto equilibrio, no sé si expresarla, no es la expresión técnica inglesa, un check and balance, porque se refiere a este tipo de equilibrios, pero sí que creaba un cierto de equilibrios, pesos y contrapesos en los poderes, que ciertamente podía ser positivo en un Estado como el español, que había tenido cierta tradición de autoritarismo. El hecho es que un partido político tuviese límites a nivel nacional o a nivel autonómico. Eso estaba bien. Otro ejemplo positivo que es que creo que ciertamente las comunidades autónomas han acercado la administración a los ciudadanos. Sí, han tenido cierto liderazgo o cierta capacidad de promover el desarrollo regional. Sí, el Estado de las Autonomías lo ha conseguido eso. Como efectos negativos, pues uno, un exceso de burocracia y dos, la existencia en ocasiones en el Estado de la Nación de gobiernos de partidos políticos en mayoría absoluta, solo con mayoría simple para gobernar, ha hecho muchas veces que haya necesitado el apoyo de partidos políticos minoritarios nacionalistas. Y claro, como todo apoyo tiene un precio, y como todo precio puede ser alto. Y en ocasiones el precio ha sido conseguir una mayor financiación, digamos así, que el resto del territorio nacional. Y entonces ha creado un cierto sentimiento de resentimiento, de agravio, quizás fundado, de algunos territorios de la España interior, porque dado que sus representantes no podían ser decisivos a la hora de formar gobierno, y sí lo podían ser los partidos nacionalistas, muchas veces han tenido que cesiones o patrimoniales o de competencias a esos territorios mayores que el resto de España. Por tanto, algunas enseñanzas para el futuro, pues ya les he dicho, para el futuro me parece la idea de que las élites políticas regionales promoverán en cualquier país del mundo la descentralización política, la posibilidad de aumento de la burocracia, que no quiere decir que no, no sería necesario, probablemente no sería eficiente, y la posibilidad de dependencia para el gobierno de la nación de algunos partidos regionales. En cuarto punto me voy a detener en Cataluña. Lo que viene a continuación es, voy a intentar aplicar un poco las consideraciones jurídico-constitucionales que he hecho al caso catalán, del cual yo he sido testigo, porque llevo viviendo en mi tierra desde hace bastantes años. Entonces, ¿qué pasa con Cataluña? Y si bien el esquema, voy a dividir mi exposición en 4 puntos. En primer lugar, voy a hablar un poco de los antecedentes jurídico-constitucionales de la situación, la crisis en las que vivimos en un momento paradigmático en octubre de 2017 y ahora continúan pero en menor medida, los antecedentes para llegar a dónde vivimos, cuál fue el relato de la crisis secesionista y luego poner elementos de juicio que a lo mejor no conocen, que les podrá dar a ustedes, les permitirá hacer una valoración quizás con más ponderación. Y en tercer lugar, de populismo como amenaza a la democracia, que será mi tesis que quiero defender. Vamos al primer punto, antecedentes. La Constitución española fue aprobada primero en las Cortes Constituyentes y luego sometida a referéndum por parte de todo el pueblo español, que fue aprobado por un consenso abrumador. Y en uno de los elementos que eran claramente decisivos para conseguir ese consenso era la cuestión territorial, como he explicado al principio de mi intervención. Bueno, ¿cuál fue la participación del referéndum constitucional de 1978? La participación en toda España, la participación media fue del 87,9%. Una cifra bastante alta de participación. Perdón, me he equivocado. Ese fue los síes. La participación fue el 67,5%. 67,5% participación y dentro de los que participaron, el 87,9% dijeron que sí. Por tanto, un apoyo bastante notorio a
la nueva Constitución. Claro, esa es la medida española. Cabe preguntarse, bueno, y entonces, ¿cuál fue la medida en Cataluña? Pues la medida en Cataluña fue superior a la española. Participaron más, un 67,9, y el número de síes fue superior a la media nacional. Fue un 90,5, cifra muy alta. Luego, como primer antecedente de los tres que les voy a compartir es que hemos de partir que la Constitución tuvo un grado de aceptación en 1978 de Cataluña abrumador. Segundo antecedente. Desde entonces ahora, Cataluña ha gozado de una autonomía política de las más altas del mundo en los estados compuestos. De los distintos estados compuestos que ustedes pueden tener en la mente, Canadá, Italia, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, de América, Estados Unidos mexicanos, los distintos estados compuestos, pues entre ellos, Cataluña es el ente federado o el ente de ese estado compuesto que tiene unas cotas más altas de autonomía. Por eso un ejemplo, Cataluña tiene policía autonómica propia, que cuesta por casi 17.000 policías, tiene un sistema de penitenciario propio, o sea, tiene sus propias cárceles. Todo el sistema educativo, tanto universitario como no universitario catalán, depende del gobierno regional. Toda la sanidad pública también depende muy extensa y de bastante calidad, depende del gobierno regional. Y tiene una televisión, tiene un conglomerado de televisiones y radios públicas propio, muy bien financiado, pues digamos así, su coste anual, el coste en el año 2021 fue de 240 millones de euros. Un costo muy negativo. Bueno, entonces, segundo antecedentes, Cataluña goza de unas cotas de autonomía extraordinarias. Tercer antecedente para lo que luego vendrá. El crecimiento económico en Cataluña en democracia desde el año 78, bueno, ya venía de antes, de la época franquista, pero también en democracia constituyó uno de los motores, Barcelona, donde yo vivo, uno de los motores económicos de España. Recuerdo en los Juegos Olímpicos de 1992, que constituye un gran salto adelante de Barcelona y el resto de Cataluña, y que Cataluña es un territorio netamente exportador, pero que gran parte de sus exportaciones van al resto de España. Bueno, con esos antecedentes me planteo la pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el relato de la crisis secesionista? El relato predominante que ustedes pueden encontrar en muchos, aquí en Senado, muchos no, en algunos autores, es que la crisis secesionista viene desencadenada por un mal estado del autogobierno de Cataluña. De alguna manera se suele decir, algunos afirman, que había una situación de represión de las aspiraciones políticas del pueblo catalán. Y en concreto se suele citar como punto de partida del aumento del sentimiento independentista la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010. El 2010 tenía como objeto esa sentencia del Tribunal Constitucional la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Cataluña tiene su Estatuto de Autonomía, que ya les ha dado con precedencia que era, aprobado en 1979, la Constitución se aprueba en el 78, en el 79 se aprueba el Estatuto de Autonomía, y en el año 2006 se aprueba un segundo Estatuto de Autonomía que amplía extraordinariamente las competencias de la gobierno regional, llamado la Generalitat de Cataluña. Ese estatuto se lleva al Tribunal Constitucional, que deroga algunos preceptos porque entiende que invaden competencias del Estado central, y en otros preceptos realiza una interpretación, una exégesis interpretativa en el que no declara la inconstitucionalidad de los preceptos, pero no lo declara en la medida que se interprete como el Tribunal Constitucional lo interpreta. Lo cierto es que muchas élites políticas catalanas afirman que el pueblo de Cataluña vio frustradas sus aspiraciones por esa sentencia del Tribunal Constitucional, y que fruto de esa frustración se disparó el sentimiento secesionista. ¿Esto fue así? Yo les voy a dar elementos de juicio y que ustedes, con los elementos que yo les voy a dar, formen su propia opinión. Les he hablado de lealtad, pero una de las primeras cosas que llaman la atención en este punto es que no era necesaria la
convocar un referéndum para aprobar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Se podía hacer, pero no, era innecesario, pero de modo legal se convocó, pero se convocó antes que este texto llegase al Parlamento Nacional, que tenía que aprobarlo. Lo cierto es que fue una medida muy discutida, porque convocar un referéndum de un texto que no está vigente y que ha de ser sometido a un proceso legislativo con las posibilidades de enmiendas en el Parlamento Nacional supone de alguna manera un elemento de presión al Parlamento Nacional. Entonces, de alguna manera se instrumentalizó, me parece, este referéndum como medida de presión para que no pudiese ser reformado ni enmendado en su proceso de aprobación. Claro, esto no es una medida de lealtad institucional, es una medida de deslealtad, de instrumentar un instrumento de democracia directa con unos fines distintos para los cuales están previstos. No están previstos para presionar tanto a la soberanía nacional residente en el Parlamento como para el posterior, como ocurrió, recurso de inconstitucional ante el guardián de la Constitución, como diría nuestro amigo Hans Kelsen. De hecho, este proyecto de Estatuto de Autonomía 2006, en realidad, lo que subyacía detrás de él, y es en términos constitucionales, era una mutación constitucional. Dícese mutación constitucional de un cambio del contenido de una Constitución fuera de los cauces que la propia Constitución prevé. Como toda Constitución, la española prevé unos mecanismos de reforma constitucional. Pues de alguna manera esa Constitución, lo que es el Estatuto de Autonomía de Cataluña, tal como fue redactado, eso es un elemento claramente de deslealtad, claro. El redactado lo que pretendía era, permítame una expresión, hacer una reforma constitucional por la puerta de atrás. O sea, sin usar los mecanismos que la propia Constitución prevé, lo que nuestros compañeros constitucionalistas llaman una mutación constitucional. Es cierto el relato, por tanto, que la frustración por la sentencia del Tribunal Constitucional, que tampoco hizo tanto, fueron algunos recortes, ciertamente algunos, pero no muchos. Es cierto que este relato se corresponde con la realidad, que esa sentencia creó una frustración, la frustración creó un momento constituyente, un momento revolucionario. Bueno, hay que ver, ¿no? Si realmente ese referéndum, más bien dicho, ese nuevo Estatuto de Autonomía respondía a una necesidad social, si realmente respondía a una aspiración colectiva compartida, si eso fuese así, pues, si eso fuese así, la participación en ese referéndum de ratificación del proyecto de estatuto, referéndum en el año 2005, tendría que haber sido masiva. Pues no. Miren ustedes, la participación del referéndum de junio de 2006, de referéndum legal, que es del proyecto de estatuto, la participación ascendió al 48,85%, no votó la mitad del electorado. Mucho más bajo que unas elecciones normales a la Cámara Legislativa catalana. Lo que manifiesta que había, y el 48,5%, 85%, en un momento en el que las propias instituciones públicas regionales promovían de modo activo la participación con todo tipo de campañas. Entonces, si era la manifestación de las aspiraciones compartidas del pueblo catalán, la verdad es que es extraño que participe tan poca gente. Por hacerles un ejemplo, la participación en el Estatuto de Autonomía del 79, el primer Estatuto de Autonomía, fue el 59,7%. Y la participación en el referéndum de la Constitución española en Cataluña fue del 67,9%. Entonces, es algo que plantea muchos interrogantes. Otra cuestión para considerar es si realmente la Constitución, esa sentencia de 2010 produce un proceso independentista. ¿Por qué tarda tanto en surgir? Y me explico. Porque las sentencias de 2010, pero el proceso independentista, el procés, como lo conocemos aquí, empieza en 2012. ¿Qué pasa ¿Por qué desde 2010 a 2012? Se puede decir que prácticamente el movimiento independentista, más que alguna cosa aislada, estaba como muerto. Es como contradictorio con el relato secesionista. Pues les voy a dar más datos, porque en el año 2010, la sentencia es de junio de 2010. En el año 2010, en septiembre, en noviembre,
hay elecciones autonómicas al Parlamento catalán, o sea, elecciones regionales. Y el partido que gana, el partido clásico del catalanista de centro-derecha, Convergencia y Unió, gana por minoría, y para formar gobierno, el partido que le apoya es el Partido Popular, el partido que representa, digámoslo así, el centro-derecha constitucionalista español. Entonces es muy extraño que esa sentencia genere este momento de crisis cuando el propio partido regionalista por antonomasia de Cataluña se tiene que apoyar a un partido de centro-derecha español. Un poco curioso para el relato que se nos ha sido transmitido. Si vamos a las encuestas del año 2010 de sentimiento independentista en Cataluña, nos encontramos que el apoyo social a la independencia en el año justo después de la sentencia, en octubre de 2010, del total de encuestados se sienten independentistas el 25%. Pues con un 25% no van a ningún lado. Entonces, ¿cómo se explica que nos digan que la sentencia es lo que desencadenó? Pues la tesis que voy a defender ahora, y que es el punto final de mi intervención, bueno, esa idea y la siguiente, es la que les voy a explicar. Si hacen un poco de memoria, aquellos años 2008, 2009, 2010, en muchos países, entre ellos España, en muchas regiones de España, se da una fuerte crisis económica, una extraordinaria crisis económica, que provoca unos recortes en los derechos sociales sin precedentes en la democracia, recortes en sanidad, recortes en educación, y literalmente la Generalitat de Cataluña, o sea, el gobierno regional, se queda literalmente sin dinero. Sin dinero porque los mercados financieros para prestarle dinero les piden unos intereses altísimos inasumibles. Literalmente el gobierno regional no tiene dinero, llega al colapso y no tiene dinero ni para pagar a sus propios empleados públicos. Cataluña en esos años, a partir de 2010, 2011, se sume en una gran tensión social. Hay mucho desempleo, se deterioran los servicios sociales y movimientos sociales minoritarios anticapitalistas, movimientos sociales antisistemas, empiezan a tener un protagonismo que no habían tenido nunca nunca habían tenido nunca en esa tierra. Hasta el punto que es muy famosa porque fue transmitido en directo por la televisión, un momento en el que estos movimientos sociales convocaron manifestaciones masivas que rodearon el Parlamento Regional catalán, lo rodearon literalmente, no se podía entrar ni salir, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, o sea, el presidente regional, tuvo que entrar en el Parlamento en helicóptero. Digo que tuvo mucha trascendencia no por la violencia que se generó, sino por el hecho icónico de que en directo se vio como él tuvo que entrar por el helicóptero. Claro, ese es el punto, y eso es lo que quiero explicarles, es el punto en el que desde los aledaños del poder autonómico, los aledaños del poder regional catalán, se empieza a culpabilizar de la crisis económica a España, al resto de España, al gobierno de España. Y el argumentario es un argumentario muy sencillo, un argumentario copiado en gran parte, algunos dicen, de la Lega Nord, partida así del norte de Italia, aunque ya está extendida por toda. La Lega Nord el norte de Italia solía decir siempre que Roma ladrona, la Lega no perdona, en el sentido de que el centralismo que entendían ellos romano, pues era perjudiciaba a las regiones italianas del norte. Pues el argumentario sencillo es España nos roba, en el sentido que como Cataluña no recauda todos los impuestos que se generan en ese territorio, Cataluña está infrafinanciada, Cataluña es solidaria con el resto de territorios de España y que por tanto aporta más al resto de España que lo que el resto de España aporta a Cataluña. Y esto crea lo que llamamos las balanzas fiscales. Y viene a decir que la infrafinanciación del sistema provoca unos servicios públicos mal financiados, unos servicios públicos de mala calidad. Y que la solución a este problema que hay en Cataluña es la independencia. El separarse de España, crear un Estado propio que recaude todos los impuestos. Y este relato cala que hasta incluso que personas que nunca fueron independentistas, personas que incluso no hablaban habitualmente catalán, personas del entorno del cinturón de Barcelona, entendido como las localidades periféricas de Barcelona capital, que son localidades que generalmente de nivel socioeconómico menor o con localidades que hay un alto riesgo de exclusión social. De alguna manera, este discurso les suscita atracción. Entonces es cuando se empieza a disparar, y unido a esto a los movimientos anticapitalistas, empieza a dispararse en Cataluña el movimiento independentista.
¿Qué hizo el gobierno de España? El gobierno de España, en aquel momento de manos de Mariano Rajoy, advirtió el problema, pero a mi modo de ver lo subestimó. Pensó que cuando se arreglasen la situación económica de España, el agua volvería a su cauce y que todo ese sentimiento de resentimiento que estaba calando en la sociedad sería superado. Lo cierto es que el diagnóstico no fue errado, porque no fue así. O sea, no fue así, no fue a menos, no fue a menos durante unos años, ahora sí, ahora ya ha menguado bastante. No fue a menos porque la crisis económica no fue a menos, sino que fue la crisis se continúa en el tiempo. Pues bien, la tesis que quiero mantener, que es la última idea de fuerza de hoy, y con esto acabaré mi intervención, es el populismo como amenaza de la democracia. Mi tesis es que este proceso independentista que hemos sufrido en Cataluña, o que hemos sido testigos, es la respuesta populista que se da en Cataluña a la crisis. La crisis económica que muchos de nosotros hemos sufrido en muchos países, en la que ellos habría que explicar por el 2007, 2008, 2009, 2010, la crisis económica que en España fue muy intensa, antes del COVID, en un momento, pues en cada país tiene digamos así, sus características, y en cada territorio, en Cataluña, el modo en cómo explosionó, en mi modo de ver, es este. ¿Y por qué me atrevo a afirmar esto? Me atrevo a afirmar esto porque si uno analiza un poco con detalle el movimiento seccionista catalán, descubre los rasgos que la doctrina ha identificado de los populismos, entendido como populismo, aquel movimiento social y político que nace como descontento a la democracia constitucional, a la democracia liberal, a la democracia representativa, y acaba erosionando los cimientos de la democracia tal y como se entendía en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, uno de los rasgos, creo que debo acabar ya con el uso de mi palabra, uno de los rasgos que este populismo adopta en otros países y también en Cataluña es el de posiciones antiinstitucionales desde la emoción. O sea, es una exaltación de las emociones, poco uso de la capacidad de ponderación, de racionalización, y suscitar y promover una animadversión frente a las instituciones, especialmente la judicial y la constitucional, cosa que aquí hemos vivido de modo paradigmático, de modo muy intenso. Otro de los rasgos del movimiento secesionista catalán, que coincide con los movimientos populistas, es la calle. Es decir, el protagonismo de la calle, de las organizaciones sociales, con manifestaciones, cortes de carretera, cortes de vías férreas, enfrentamiento con la policía, incluso enfrentamiento extremadamente violento con la policía. La peculiaridad catalana es que estos movimientos sociales o antisistema estaban promovidos, incluso financiados, quizás promovidos, dirigidos desde el propio gobierno regional. O sea, no eran movimientos, eran antisistema, pero antisistema contra el Estado español, no contra el gobierno regional. Otro ejemplo de los movimientos populistas en general que la doctrina identifica son liderazgos fuertes, cierto grado de mesianismo, y aquí también lo hemos encontrado, con personas que dicen interpretar de modo genuino cuál es el deseo, la voluntad de los catalanes, y siendo ellos, por encima de procesos representativos y elecciones, quienes mejor interpretan cuál es ese deseo. Cierto mesianismo político, podemos decir. Otro elemento también muy típico del populismo es identificar un enemigo común culpable de todo. Y aquí ha sido así. O sea, la solución o el enemigo, la causa o la respuesta a todos los problemas sociales es el Estado español, identificado en el gobierno de España y los tribunales. Voy a acabar. Acabo porque sé que me dejo cosas, pero voy a dejar quizás tiempo para las preguntas por si alguno quiere intervenir. Mi conclusión, como todo movimiento populista, el catalán, el proceso seccionista catalán, provee una concepción de la democracia revolucionaria decisional frente a una democracia constitucional en las que son tan importantes el voto como el procedimiento para el voto. Bueno, democracia no es votar conforme al Estado de Derecho, conforme a los procedimientos. Lo contrario será otra cosa, pero no una democracia constitucional. Dicho esto, me queda por decir, y porque aunque ya he acabado mi intervención, me queda por decir que otro que me he olvidado, pero creo que es crucial y en el cual yo soy ejemplo. Una de las características del movimiento seccionista catalán y los populismos es no admitir la disidencia. O sea, los catalanes
que no comulgan o no participan del movimiento secesionista son soslayados y apartados socialmente. Y esos catalanes no son son la mitad de la Cataluña. O sea, tenemos un territorio, el catalán, donde la mitad de los catalanes, desde las autoridades regionales, se les soslaya o, digamos, no se les tiene en cuenta, como no forman realmente, no forman ciudadanos reales del demos, del pueblo, sino que son como extranjeros en su propia tierra. Dicho esto, creo que he consumido el tiempo que se me ha concedido y quiero agradecer de nuevo a Pedro Tomás que me haya invitado a participar en este coloquio o conferencia. Muchísimas gracias, profesor Guardia. La verdad es que impresiona escucharlo, la propia España, hablar con esa claridad. Y yo espero, sobre todo para quienes nos siguen desde el otro lado del océano, de los países hermanos, bueno, pues que tengan una referencia, un punto para formar criterio, para formar opinión, que a veces no se explica bien ni tan siquiera aquí en España. Yo creo que el profesor Guardia ha sido objetivo, ha sido claro. Por supuesto que cada uno puede tener sus ideas y su posicionamiento ideológico-político, pero nosotros, desde la universidad, desde el Centro de Investigación para la Gobernanza Global, estamos con la verdad jurídica, con la verdad que nos aportan las normas. Yo creo que hoy nos la ha aportado de manera encomiable, de manera brillante, el profesor José Guardia. Bien, abrimos entonces el turno para las intervenciones que podrán hacer a través del chat, como indicamos al inicio de la conferencia. El profesor Óscar Moreno Corchete, que quizás lo conozca, el profesor José Guardia, es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, nos dice buenas tardes y enhorabuena por la conferencia. Acudiendo al leitmotiv de la intervención o esa necesidad de lealtad institucional, ¿qué papel desempeña en el Estado el principio de lealtad institucional? O dicho de otro modo, ¿el Estado debe ser y ha sido leal a las comunidades autónomas? Una pregunta. La lealtad institucional es recíproca entre todas las instituciones, entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y a nivel nacional y luego a nivel regional también, ciertamente. Por supuesto, todo el mundo, y en algunas leyes españolas, en algunas leyes de derecho administrativo ya está incluido el principio de lealtad institucional. Si en el caso concreto nuestro de Cataluña el Estado ha sido leal, a ver, me alegra que haga la pregunta porque quería hablar de este punto. La gestión de la crisis por parte del gobierno de España en algunos aspectos es mejorable, por decirlo de una manera elegante. Es decir, que las imágenes que vimos del uso de la fuerza, que no de la violencia, porque la violencia siempre es rechazable, pero la fuerza, cuando es usada legítimamente por los poderes del Estado, no es violencia, es fuerza. Pues el uso de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en octubre del 2017, las imágenes que vimos son lamentables, porque penosas. Si tuvimos que llegar allí, eso es un fracaso colectivo de todos los españoles, también de los españoles que estuvimos en Cataluña y de todos. No tuvimos que haber llegado así. ¿Por qué llegamos allí? Pues yo no soy presidente del gobierno y no sé hasta qué punto podía haberse hecho cosas antes. Quizás, como he dicho, adelantado, se soslayó la crisis, las dimensiones de la crisis en el año 2010. Pero me parece que en aquel momento el presidente del gobierno lo que le preocupaba era la economía. La posibilidad de que España fuese intervenida por la Comisión Europea, los famosos hombres de negros, y que se hubiesen implementado unos recortes sociales en España como se implementaron en Grecia, que inasumibles por nuestra sociedad. Entonces, yo pienso que el Estado fue leal hasta cierto punto, o sea, pero que en los usos, en la política diplomática, me consta que, porque lo he hablado con personas del cuerpo diplomático, que no se puso en marcha el aparato de la acción exterior española para explicar qué había pasado aquí exactamente hasta con posterioridad, cosa que nunca he entendido bien. Excelente. Y una pregunta personal, que bueno, que además yo creo que es también una pregunta colectiva, profesor Guardia, Juan José, ¿hay solución? ¿Puede haber solución? Yo sé que, en fin, por supuesto, si fuéramos capaces del centro de investigación de dar una respuesta y el profesor la diera, en fin, creo que
nos podríamos retirar ya para siempre. Pero bueno, pero sí que me interesa, y yo creo que nos interesa a todos, saber la opinión de un experto. Y Les he además un puesto, experto que no es un experto cualquiera, sino que está ahí en Cataluña. sí, les he puesto ahora en el link un artículo del profesor Castellán, y que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, miembro de la Comisión de Venecia. No sé, podemos decir uno de los catedráticos de Constitucional así más conocidos en España. Perdón, profesor Guardia, si Sí. es tan amable, nos dice el nombre del artículo porque luego en el vídeo no se van a ver, no se va a ver Ah, el texto. vale, el vídeo ¿De pues se acuerdo? Por llama, eso, pero, el artículo, sí, sí, Ulises en la crisis secesionista catalana. de Ulises acuerdo. en la crisis secesionista catalana. No es un artículo, digámoslo así, es más divulgativo que académico, pero no deja de ser un artículo muy completo. Él, de alguna manera, expone todas las soluciones posibles. Muchas de las soluciones que la propia doctrina española ha propuesto, algunas, y una a una va dando sus opiniones a favor y en contra. Algunos autores quieren hacer un referéndum legal, otros autores quieren introducir una reforma constitucional, otros autores quieren introducir una disposición transitoria nueva en la Constitución, de alguna manera que análoga al País Vasco y Navarra, pues para que se constitucionalicen un hecho diferencial en Cataluña. Yo creo que la solución es prepolítica, que es la solución que propone el profesor Castilla. Prepolítica quiere decir que es la cuestión prepolítica es crear un proyecto atractivo para todos los españoles que se llama España. Un proyecto atractivo, europeísta, abierto, y en el que todas las voces tengan... Ay, perdón, se me ha ido la... Ah, perdona, que se dice. Prepolítico en ese sentido, o sea, crear un relato de nación que crear porque corresponde a la realidad histórica, compartido, que suscite adhesión por parte también de los que vivimos, catalanes que vivimos en Cataluña. Entonces, la creación de ese relato no es el uso no debería ser el uso de la fuerza pública cuando no queda más remedio, sí, pero un relato en el que son muchísimas más las ventajas las que hay compartiendo este proyecto común que se llama España que las desventajas. Y desde todo el punto de vista económico también, pero porque les he dicho que en gran parte un porcentaje de población importante que de alguna manera mutó en su posicionamiento político tiene unas motivaciones en las crisis en las cuales vivían. España no es Roma, que es un argumento, cuando uno no llega a fin de mes, es un argumento que todo el mundo puede comprar, lógicamente. Entonces, me parece que yo diría, mi solución es propolítica. ¿Cómo hacer eso? Bueno, pues es una cuestión, yo diría, de décadas. Esto no se arregla pronto. Y esto es lo que podría decir. La cuestión técnica de cómo hacerlo, pues ya he adelantado algunas. Pues una disposición transitoria en la Constitución, bueno, hay también soluciones más drásticas, pero bueno, esta es la que yo me atrevo a compartir. Excelente, profesor Guardia. Y una última pregunta, que además lo comentaba esta mañana con un compañero de la facultad, al hilo precisamente de la conferencia. Desde Cataluña, y por quitar también un poco el foco sobre Cataluña, porque yo creo que, en fin, quizás el de Cataluña sea uno de los problemas que de manera más intensa, como bien ha dicho el profesor Guardia, y quizás de manera más mediática, pues en fin, se ofrecen de la realidad territorial española. Pero desde Cataluña, y en tu caso, en su caso, profesor, como especialista, ¿se observan también otros comportamientos desleales en otras comunidades autónomas, ya no solo comunidades autónomas, sino incluso en ciudades, en municipios, respecto al Estado, respecto a la cláusula del Estado constitucional que establece la Constitución Española del 78? No sé si me explico, no sé Sí, sí, si sí, explico, sí, si sí, traslado sí. la idea. Yo veo, o sea, diría, Pedro, me alegra que me hagas mucho esta pregunta, porque lo que yo estoy viendo es que cosas que nosotros hemos vivido en Cataluña, empezamos a ver que empiezan a aparecer en otras comunidades autónomas, en la Comunidad Valenciana, sin ir más lejos, cosas que no, medidas legislativas y administrativas que en su momento se tomaron en Cataluña y que parecían aparentemente inocuas, nos ha llevado con el paso de los años a esta situación en la bueno, de una región en donde el Estado de Derecho tiene sus lagunas. O sea, que es lo que pasa, que una comunidad autónoma como la nuestra, que el gobierno regional
pues dice que cuando una sentencia le es contraria, este mismo año, dice que no va a cumplirla. Esto, ¿quién puede exigir lealtad a los ciudadanos y obediencia a las leyes cuando la propia comunidad autónoma dice que no va a cumplirlas? Bueno, pues en mi caso, yo lo que tienes razón, o sea, que yo veo cosas que en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en la lengua vehicular de la educación, en el País Vasco ahora que están tramitando una ley que quiere de alguna manera hacer desaparecer el castellano como lengua vehicular. Pues esto es lo que empezó en Cataluña hace décadas. Quiero decir, que parece que las medidas que aquí se tomaron, que al principio quienes denunciaban que no era para tanto o que no era tan peligroso o que no iba a crear ninguna conflictividad social, pues lo que veo es que otras comunidades autónomas están implementando las medidas que aquí se implementaron hace 30 años. Yo creo, Pedro, que en esto sí, estamos de acuerdo, sí. Y eso también es una necesidad y además de lealtad y además no respetar los derechos de los ciudadanos. Es decir, que me dedico en parte, como saben, a la libertad de enseñanza. Hay publicaciones científicas, que no jurídicas, del ámbito de la pedagogía, que dicen que es muy importante o contribuye mucho al desempeño educativo que las primeras letras que una persona aprenda en su vida, los primeros cursos de educación infantil o primaria, sea en la lengua materna. Si la lengua materna de un chico es el castellano y no el catalán, le viene muy bien desde el punto de vista científico que esa lengua materna, luego con posterioridad ya que eso ya pierde importancia, puede ser otra lengua, puede ser la lengua que comprende, pero que no sea la lengua materna, porque puede ser una persona castellano parlante en Cataluña, que puede hablar catalán, pero que habitualmente habla castellano en casa. Entonces, si una persona de la educación 16, 17, 15 años que reciba la educación en catalán, aunque su lengua materna sea el castellano, quizás sea lo relevante es cuando tienen 6 años, porque el desempeño educativo es fundamental en esa época porque su éxito educativo se cifra ahí, la educación infantil y primaria. Entonces, hay estudios que cifran que un sistema como el catalán de inmersión lingüística al 100%, que todas las asignaturas son en catalán, quien sale más perjudicado son las familias castellanoparlantes de nivel socioeconómico bajo, porque las familias castellanoparlantes de nivel socioeconómico alto compensan las deficiencias que puedan recibir en que, como los padres tienen nivel socioeconómico alto, porque son liberales, abogados, médicos, lo que sea, desde el punto de vista pedagógico de los estudios, eso habitualmente, esos hijos de familias de nivel socioeconómico alto tienen mejores resultados. Pero si juntan las dos variables interseccional, tanto niveles económicos bajos como lengua vehícula materna en castellano, lo que hace es que son familias en las que no van a coger el ascensor social. Tienen como dos dificultades añadidas que harán que perpetuarán en el tiempo su nivel socioeconómico y no progresará. No sé si me he explicado, Pedro. Sí, sí, yo perfectamente. Lo hemos Entonces, entendido. esto es clasista. Ya, caray. La verdad es que qué pena que tengamos inevitablemente que cortar por la limitación del tiempo, pero bueno, es un tema apasionante y sobre todo yo creo que quizás lo más importante es que se esté abordando desde la objetividad, desde el criterio, de lo que en definitiva tiene que imperar, tiene que ser el principio que impere en la academia, en la universidad. De todas formas, yo, por supuesto que quedo pendiente de lo que pueda decir el Consejo de Investigación del centro, de lo que puedan decir el resto de compañeros y, por supuesto, los alumnos a los que nos debemos. Pero yo creo que nos has dejado, Juan José, profesor Guardia, con ganas de más. Así que yo Pues hay creo que más, sí. ¿eh? No Sí, 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 necesariamente sí, sí. positivo. Así que yo creo que, en fin, vamos a hacer punto 1 y yo creo que en breve podremos hacer el punto 2, Juan José. De nuevo, muchísimas gracias. La verdad es que sí, te reconocemos, te alabamos la labor que, pues, junto a otros muchos compañeros, desarrolláis en Cataluña y ojalá esa concordia, ojalá ese punto de equilibrio, esos planteamientos que ha realizado de manera tan acertada, bueno, pues puedan llegar a materializarse en algún momento y que quizás dentro de algunos años pues no tengamos que estar hablando, como tú bien decías, desde hace tantísimo tiempo, ni de la cuestión catalana, ni la lealtad de las comunidades autónomas hacia el Estado, ni del Estado hacia las comunidades autónomas, y podamos dedicar nuestros esfuerzos y nuestras preocupaciones a otros temas que sin duda alguna son de interés y son de grandísima preocupación para los españoles y bueno, y en un mundo globalizado para todos los ciudadanos
en fin, y alcancemos ese espacio de bienestar, en fin, pues de satisfacción que a todos nos interesa. De nuevo, muchísimas gracias a ti, Juan José. Agradecer también, por supuesto, a la editorial Colex el apoyo que nos hace el Centro de Investigación a través de estos seminarios, y les emplazo a todos ustedes por el próximo, hacia el siguiente, y por supuesto agradeciendo su presencia y a que nos hayan visto y nos estén viendo desde el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Juan José. Buenas tardes. Buenas tardes.